y alto riesgo. Solamente 18 viven en entidades con riesgo bajo. Quiero decirle, señor diputado, que Puebla está en las entidades consideradas de bajo riesgo. Es una encuesta de percepción. A Puebla lo acompañan en este grupo de entidades que registran bajo riesgo las siguientes: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Querétaro y Yucatán. Cito textualmente, esta encuesta de percepción fue efectuada por universidades. Se denomina Primera Encuesta Nacional Universitaria sobre Percepción de Violencia, Drogas y Delito. ¿Qué quiere decir? Que la percepción reflejada en esta encuesta ubica a Puebla como una de las 6 entidades con menor riesgo, hablando de violencia, drogas y delito. Para cerrar, hace unos días estuvo aquí en Puebla el doctor Ciro Humberto Ortiz Estrada, jefe de la División Científica de la Policía Federal, quien nos compartió algunos números positivos para Puebla y destaca que la entidad figura entre las 5 que cuentan con una mayor cultura de la denuncia, junto con el Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León. Ahí están las cifras comparativas, una con datos duros que están debidamente registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y otros que reflejan la percepción, el sentir de los ciudadanos y que ubican a Puebla entre las entidades más seguras. Se concede el uso de la palabra al ciudadano procurador Víctor Carranca Bourguet. Muchas gracias, con su permiso, diputada presidenta. Para dar también respuesta al diputado Víctor Manuel Giorgiana. Quizá yo primero pondría en contexto en qué consisten estas encuestas de victimización y percepción. Tradicionalmente, la estadística delictiva se mide a través de las denuncias. Evidentemente hay todo un sistema creado a nivel nacional para establecer qué sucede en una entidad en función del número de denuncias que se reciben. Esto obedece a una lógica de un sistema como el que tenemos desde luego en nuestro país, que atiende exclusivamente al fenómeno criminal desde el punto de vista del inculpado, del infractor o del probable procesado. Y lo que se mide es cuánto se denuncia, cuánto se procesa, cuánto se sanciona y punto. A raíz de ciertos fenómenos que ocurrieron no en México, sino principalmente en los Estados Unidos, se empezó a generar un cambio de paradigma para entender que el sistema penal, más que preocuparse por los procesos y por la sanción de los responsables, que sería un sistema sancionador, tenemos que empezar a preocuparnos por las víctimas del delito. Y obviamente, en cuanto se cambia la perspectiva del sistema y volteamos hacia las víctimas del delito, nos damos cuenta de que el sistema que actualmente existe es un sistema no restaurador. Al final de cuentas, en todo el país, hablo del sistema mexicano, al final de cuentas, los procesos penales difícilmente restauran en sus derechos a las víctimas directas o indirectas de un delito. Y la forma en que se modifica todo este paradigma nos lleva entonces a entender qué es lo que piensa la ciudadanía respecto de lo que está pasando. Y por eso surgen estas encuestas de victimización y percepción, para entender cómo se siente la ciudadanía. Pero eso no tiene que ver, cuando menos, en una relación objetiva con lo que puede estar sucediendo en una entidad federativa. Simplemente tiene que ver con la forma en que la ciudadanía percibe un fenómeno delictivo. Nosotros hace unos días presentamos 2 casos relevantes en los que policías municipales de 2 municipios determinados habían participado en hechos violentos en los que fueron privados de la vida a 2 personas, uno en cada caso. Desde el punto de vista de procuración de justicia,
Yo diría que son 2 casos exitosos, porque a la Procuraduría lo que le corresponde es investigar y resolver un asunto. Y si nosotros logramos resolver el asunto y detener a los probables responsables y procesarlos, y esperemos que sean condenados en su momento, pues se le dio respuesta desde el punto de vista de la perspectiva penal a la ciudadanía. Lo que espera la ciudadanía es la no impunidad. Sin embargo, por ahí algún medio sacó una encuesta de percepción a raíz de estos 2 eventos y preguntó a cierto número, no sé las bases metodológicas, pero simplemente lo publicaba en el medio, que se hizo una encuesta de si la gente a raíz de esas detenciones se siente más segura o más insegura, y la respuesta fue que incrementó la percepción de inseguridad. Es lógico. Pero entonces, ¿cómo relacionamos estas encuestas de percepción con los resultados que pudiera tener una autoridad en su función constitucional? Y yo creo que esa es la complejidad de esto. Tomando algunos datos relevantes de esta encuesta en PIBE, simplemente, aunque ya mencionó el secretario Facundo Rosas algunos de ellos, yo daría algunos datos que se desprenden de esta misma encuesta, considerando su naturaleza como una encuesta de victimización y percepción. Señala, por ejemplo, que 28% de los hogares en Puebla tuvo al menos una víctima de delito durante 2012. Esta es una encuesta publicada en 2013, pero evidentemente se refiere a cifras del 2012. A nivel nacional la cifra fue de 32.4, o sea, estamos mucho mejor, digamos, que la media nacional en ese sentido. En Chile, que es un país que se destaca, digamos, por su sistema de justicia y decimos que es primer mundo latinoamericano, es del 26.3%. Simplemente es para contextualizar el cómo la sociedad percibe el fenómeno criminal. En Puebla, 22.7 de la población de 18 años o más fue víctima de algún delito, según esta encuesta, según lo refiere la gente. A nivel nacional la cifra es de 27.3, 22.7 contra 27.3. En Puebla se registró un 22.73 de víctimas del delito de 18 años o más por cada 100,000 habitantes. El nivel de la tasa nacional en esta misma concepción de 100,000 habitantes es del 27.33%. En Puebla el 52.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja, digamos, a la ciudadanía. A nivel nacional esta cifra es del 57.8%. En Puebla el 52.6% de la población de 18 años o más considera que vivir en su entorno más cercano, colonia o localidad, es seguro, o sea, positivo. A nivel de entidades federativas la cifra es del 32.1%. Entonces, creo que es importante entender un poco no solo la metodología de estas encuestas, sino lo que buscan a través de este tipo de cifras. Son encuestas poco controladas en cuanto a lo que se espera de la respuesta de la gente. Incluso han hecho encuestas sobre secuestros y las cifras que se presentan son enormes, que no tienen en absoluto nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque la definición de secuestro es una definición técnica. Para que hablemos de un secuestro tenemos que hablar de ciertas características, pero a lo mejor la persona que es asaltada y que en algún momento fue medio privada de su libertad deambulatoria en lo que se le despojan las pertenencias, pues a lo mejor eso lo considera secuestro, pero no es una cifra real. No hay otra forma, cuando menos no se ha logrado establecer otra forma a nivel nacional para medir la incidencia delictiva que no sea la recepción de las denuncias. Y por eso existe un sistema nacional, desde luego, que recepciona esta incidencia delictiva, que reportan todos los estados, y desde luego que existen comparativos entre un estado y otro, y desde luego que como toda información de una autoridad hacia otra, pues puede a veces tergiversarse. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la estadística del Sistema Nacional durante algunos años, vamos a encontrar que entidades en donde existen verdaderos problemas de seguridad, por situaciones difíciles por las que están atravesando, por ejemplo, reportan durante 3 años 0 secuestros. O entidades
del volumen o del tamaño como el Estado de México que reportan 0 robo a transporte, o entidades que reportan 0 robo de vehículos. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Cuál es nuestra obligación y nuestro compromiso como autoridad? Reportar lo que realmente está sucediendo para entender el fenómeno y poder tomar decisiones, y creo que en el Estado de Puebla eso es lo que estamos haciendo, cuando menos a partir del 2011 en que se asumió esta responsabilidad y al día de hoy. Gracias. Se concede el uso de la palabra al ciudadano secretario Luis Maldonado Venegas. Muy rápido y complementariamente, porque entiendo que estamos extendiéndonos en el uso del tiempo, pero creo que son muy puntuales y muy interesantes los planteamientos que ha hecho el diputado Jordana, y no quisiera que algunos de ellos pasaran por alto en nuestra respuesta. Primero, pues lo que reitera el señor procurador, pues en las encuestas de percepción, pues depende de la percepción. Si oyen el discurso del diputado Jordana a los poblanos, pues la percepción, la encuesta va a aumentar. Ahora si oyen otros más tranquilizadores, pues va a bajar. O sea, eso tiene que ver un poco con un clima de opinión, que desde luego es importante y relevante conocer, pero que no es un dato duro para medir. Creo que ahí, repito, uno de los grandes aciertos del señor secretario de Gobernación es que tenía que encontrarse un método e indicadores sólidos, pues para poder medir realmente si vamos bien o vamos mal, no solo Puebla, sino todas las entidades de la República. Y se estableció un consenso técnico, que hoy marca cuáles son el tipo de delito, los indicadores, la metodología para reportarlos y la metodología para validarlos por parte del Sistema Nacional de Seguridad, para que no se hagan, como se dicen, reportes pues ya de cifras alegres o que no tengan verdaderamente una solidez. Entonces hoy yo diría, pues realmente el único indicador que tenemos sólido, real, objetivo, incontrovertido e incontrovertible para medir avances, pues son los del Sistema de Seguridad Pública, que son los datos que acabamos de aportarles. Yo creo que en ello debemos fundamentarnos, vuelvo a reiterar, no se confunda, no estamos haciendo una declaratoria ni una expresión de autocomplacencia o de triunfalista, por supuesto que no, pero son los datos que nos está dando, repito, el esfuerzo desplegado no nada más por las autoridades, sino por la ciudadanía en general. Muy rápidamente comentarle, diputado, sin duda alguna, ahí le pongo a usted mi renuncia en sus manos. La mayor inversión que se ha hecho en materia de seguridad, procuración de justicia, la ha hecho esta administración. Le voy a comentar por qué a veces los datos parecen menores o no cuadran. Porque si tomamos nosotros el presupuesto que se asigna a la Procuraduría o a la Secretaría de Seguridad, ese presupuesto no consolida otro tipo de inversiones, está en otros capítulos. Pongo ejemplos. Todo lo relacionado que estábamos ahorita comentando, en donde evidentemente coexisten órganos de la Procuraduría, de la propia Secretaría de Seguridad Pública y de otros actores respecto a las casas de justicia, este año, por ejemplo, van a implicar una inversión de 200 millones. Se deriva evidentemente a las dependencias, pero se ejerce a través del CENPAJ. Pasa lo mismo con equipamiento para la Procuraduría o para la Secretaría de Seguridad. Hay que ver los 400 millones que ejerció el año pasado el Consejo de Seguridad Pública. Este año, por ejemplo, la inversión que vamos a tener en el caso de los arcos de seguridad, pues es una inversión muy relevante. Los 5 arcos van a costar 300 millones, pero el recurso no está etiquetado ahorita en seguridad o en la Procuraduría, pues está en infraestructura. ¿Cómo ocurrió? Pues con toda la parte de la construcción del edificio de la Procuraduría el año pasado. ¿Qué costo tuvo finalmente? 250 millones, que evidentemente pues son recursos para apuntalar, para apoyar a la Procuración de Justicia, pero que no venían en el recurso porque es infraestructura, pues lo ejerció
la Secretaría de Infraestructura. Entonces, habría que hacer un ejercicio consolidado. Si a usted le interesa realmente que lo hagamos, con mucho gusto nos aplicamos, en unos días se lo hacemos llegar, o sea, como de distintos capítulos del gasto o bolsas presupuestales que inciden finalmente en los temas de seguridad y de procuración de justicia. Gracias, ciudadanos. Secretarios, tiene la palabra el diputado Rosalío Sanata Vidaurri. Con el permiso de la mesa directiva, saludo también a los señores secretarios, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general. De acuerdo al Banco Mundial, el empleo, la justicia y la seguridad ciudadana son fundamentales para romper los círculos de violencia, por lo que las políticas públicas y recursos focalizados a estas áreas pueden generar progresos sin precedentes. Desafortunadamente, en esta administración se ha dispuesto durante los últimos 3 años de 200,000 millones de pesos. Los recursos asignados a la Procuraduría de Justicia han sido escasos y la seguridad sigue presente en prácticamente todos los rincones del Estado. Si analizamos el presupuesto que se ha destinado a estos primeros meses de año a la Procuraduría, institución encargada de investigar, prevenir y perseguir los delitos de manera efectiva, solo el 0.82% ha sido usado para estos fines. Es decir, de cada 100 pesos que se gastaron, solamente 8 centavos se invirtieron para la investigación y prevención del delito. Si a eso le agregamos el presupuesto otorgado al Poder Judicial, da como resultado que Puebla sea el estado a nivel nacional que menos invierte en administración y procuración de justicia. Así no se puede tener un estado seguro. La situación es más preocupante cuando se descubre que ese presupuesto es 13 veces menor que lo destinado a obras de infraestructura suntuarias con criterios regresivos, donde se beneficia a la población con mayores recursos. Incluso es 4 veces menor a lo destinado para la producción de las actividades agrícolas aquí en el estado de Puebla. Este enfoque de destinar el mínimo de recursos contrasta con lo asignado en otras entidades a estas instituciones. Por ejemplo, en Guanajuato, el presupuesto de la Procuraduría es 3 veces mayor que el de Puebla, con una población semejante. En Nuevo León, el total asignado es de más de 3 veces. En Chiapas, es casi 2 veces mayor, con una población menor. Volvemos entonces a lo que reiteradamente, a lo largo de estas comparecencias, la fracción del PRI ha señalado. Es la pregunta: ¿cuáles son los criterios para la aplicación de los recursos públicos? Sobre todo cuando se trata de atender demandas sensibles de la población que tienen que ver con su seguridad. En la fracción del PRI consideramos que la seguridad debe prevalecer como un aspecto sustancial y prioritario, lo cual exige fortalecer el monto de recursos que la Procuraduría tiene asignado para que ésta sea efectivamente un canal para una mejor y más eficiente procuración de justicia, como lo prometió el Ejecutivo en el Plan Estatal de Desarrollo. Nosotros pugnaremos por darle mayores recursos a la Procuraduría. Esa sería una manera de promover el cambio de rumbo que el Estado requiere. Muchas gracias. Para responder las preguntas formuladas por el diputado Rosalío Sanata Vidaurri, se concede el uso de la palabra al ciudadano procurador. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Diputado Rosalío Sanata, con mucho gusto daré respuesta a sus cuestionamientos. Desde luego que el tema presupuestal es un tema que nos preocupa, yo creo que a todas las dependencias de gobierno, y no solo en el Estado de Puebla, sino yo estoy seguro que a nivel nacional. Los recursos son siempre limitados, y más cuando los retos que enfrentamos en el país en materia de seguridad son desde luego muy amplios. Quiero yo señalar y quiero reconocer que en esta administración
la Procuraduría se ha transformado gracias a inversiones muy considerables, inversiones muy importantes que desde luego que hacían falta. El rezago histórico de la institución era muy amplio. Cuando yo fui invitado, desde luego, a asumir el cargo de procurador, cuando estuvimos en la transición intercambiando con el entonces procurador Igor Archundia, realmente no dimensioné yo las carencias a las que nos íbamos a enfrentar. Era una procuraduría que por las razones que sean había estado en el abandono, a tal grado de que no se contaba ni siquiera con un sistema digitalizado de toma de huellas dactilares, por ejemplo, para expedir las constancias de no antecedentes, o no se contaba pues prácticamente con laboratorios de criminalística o laboratorios científicos que son la base neurálgica para resolver un asunto. Y bueno, así venía funcionando la Procuraduría, etcétera. Eso ha sucedido en muchos otros lugares. Creo que es necesario, desde luego, revertir ese fenómeno y empezar a cambiar las cosas para que las procuradurías del país pues tengan el equipamiento y los recursos tecnológicos necesarios pues para resolver los retos que enfrentan en la investigación de un delito. En el caso de Puebla, el último año, yo nada más mencionaría 3 obras de gran trascendencia que desde luego le dan un nuevo rostro y le dan una nueva infraestructura a la Procuraduría. La primera de ellas, la unidad antisecuestros que se encuentra en San Andrés, que no sé si la han visitado, pero es una unidad, un edificio destinado exclusivamente a la atención del delito de secuestro, y no solo por su operatividad, porque fue diseñada ex professo para ello, sino por sus características tanto tecnológicas como de personal y de funcionamiento. Ha sido reconocida como la mejor unidad en el país, al nivel de la de Guanajuato y al nivel de la de Nuevo León, por supuesto, pero ha sido señalada como la mejor del país, y desde luego que sin lugar a dudas es la que más buenos resultados ha dado a nivel nacional. Tan es así que la primera unidad antisecuestros que visitó el comisionado nacional fue la de Puebla, para entender cómo funciona y poder replicar esto en el esquema nacional. Y a raíz de esa visita hemos tenido otras. El día de ayer estuvo gente de Inglaterra y gente de China visitándola por propuesta de la Secretaría de Gobernación Federal, porque se quiere entender qué se ha hecho en la unidad antisecuestros de Puebla que se pueda replicar para combatir este fenómeno que es prioridad nacional. Tenemos el Centro de Justicia para Mujeres, un centro de justicia que, si bien Puebla no fue el primero, desde luego Chihuahua, Campeche, Durango, algunas otras entidades ya habían asumido ese proyecto como un proyecto viable y positivo, pues Puebla fue de los primeros estados que también se sumó a ese proyecto a nivel federal, y que desde luego en esta administración el gobierno federal tiene un especial interés en que sea impulsado. Esperemos que este año contemos con un segundo centro de justicia para mujeres en el estado de Tehuacán. Son centros que se construyen con recursos de la Federación y con recursos del Estado para brindar una atención muy especial a las mujeres víctimas de la violencia. Y en tercer lugar, pues simplemente señalar la construcción del edificio de la Procuraduría ubicado en el tradicional 5 de Mayo y 31 Oriente. Un edificio que por sus propias características estaba a punto de caer, porque fue construido sobre el cauce de un río y con los años se fue dañando su estructura, pero un edificio poco funcional, pequeño, que hace 30 años quizá obedecía a las necesidades de la época, pero que para la actualidad ya no respondía a la necesidad de una procuración de justicia como la que queremos. Se invirtieron cerca de 250 millones entre el edificio y equipamiento. Por primera vez se cuenta con una unidad de servicios periciales especialmente diseñada para atender y para albergar todos los laboratorios que se requieren. Tenemos 25 especialidades, vamos a tener 35 especialidades al final del año,
nuestros peritos han sido ya certificados internacionalmente con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, que es una certificación que les permite desde luego alcanzar los niveles más elevados a nivel internacional en cuanto a la investigación criminalística, y estamos en un proceso de certificación de nuestros laboratorios. Ya fueron visitados por personal de los institutos internacionales certificadores, y en función de cómo fueron construidos y el apoyo tecnológico que tienen, por supuesto que se ve muy viable que se logre la certificación de estos laboratorios. Toda esa inversión, desde luego, como ya lo señaló el secretario Maldonado, no forma parte del presupuesto que se plantea al inicio del año, sino que son recursos que se obtienen de otras fuentes o de otras partidas, pero que desde luego inciden en la procuración de justicia. Siempre será necesario dar un paso más en infraestructura, en tecnología, pero creo que lo que se ha hecho en 3 años es muy importante y creo que no puede tampoco menospreciarse, al margen de todo lo que pueda requerirse en un futuro, y principalmente si se toma en cuenta el reto que implica el nuevo sistema de justicia penal. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al ciudadano secretario Facundo Rosas Rosas. Para dar respuesta a lo que plantea el diputado Sanata Vidaurri, me circunscribiré algunas cifras respecto del equipamiento que ha tenido la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Hemos invertido un total de 49.7 millones de pesos en la adquisición de unidades destinadas a la función policial. 30 vehículos modelo Charger con tecnología de última generación, visión nocturna, comandos de voz, que han sido asignados para la capital del estado y para uno de los municipios que más preocupación han tenido, me refiero a Tehuacán. Se han adquirido 12 cuatrimotos, 70 motocicletas, 15 camionetas tipo pick-up de 4 puertas para habilitarlas como patrullas, 15 camionetas tipo van para los servicios de los centros de reinserción social, 25 patrullas tipo Jetta para policía de proximidad y corredores seguros. Otra inversión que se ha hecho es en materia de control de confianza. Para evaluar a nuestros policías hemos invertido 2.760.000 pesos y para capacitación 2.4 millones de pesos solo para el año que recién concluyó. Y respecto de las comparaciones, siempre son incómodas, pero tenemos que hablar forzosamente de ellas. Comentó, señor diputado, que el estado de Guanajuato tenía 4 veces más presupuesto invertido en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Le quiero decir que para el año 2013 Puebla está por debajo, en una posición mejor que Guanajuato, con este presupuesto que acabamos de comentar. Y en materia de delitos federales, Puebla fue el mejor estado a nivel nacional, por encima de los 31 y el Distrito Federal para el año 2013. Eso habla de eficiencia en el uso de los recursos, habla de que en materia de seguridad pública también tiene un peso específico la convicción y el talento de los servidores públicos que todos los días entregan su sacrificio y algunas veces hasta su vida en bien de la comunidad. Gracias, ciudadano secretario. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel de Organa Jiménez. Gracias, de veras muchas gracias, señor secretario Luis Maldonado, por la gentileza de poner su renuncia de por medio. Confiamos en su palabra
Y creo evidentemente que lo que enfrentamos hoy es justamente esto, una información que no está consolidada y que evidentemente muestra informes o datos parciales de cómo se está atendiendo la seguridad. Yo diría que esta reflexión que usted hace deberíamos de llevarla inclusive a términos presupuestales para darle inclusive mayor transparencia y fortaleza evidentemente a las políticas públicas que sobre la materia se desarrolla en la entidad. Basándonos en datos presentados por el INEGI, el delito más recurrente durante el 2012 en Puebla fue el de corrupción, seguido por robo o asalto de mercancía, dinero e insumos. Según la organización Transparencia Mexicana, el Estado de Puebla se ubica desafortunadamente en el 4º nivel nacional de las entidades más corruptas. Más grave es que aunado a la corrupción se encuentra la insuficiente transparencia. Ha faltado claridad en algunos procesos de licitación y asignación en obras públicas, servicios, concesiones y adjudicaciones. Claro ejemplo es la concesión por 30 años a la empresa OSA de la autopista Coapiaxtla-Nopalan, filial de Oceanografía, empresa esta última denunciada nacionalmente por fraude, colusión, lavado de dinero, tráfico de influencias y estrechos vínculos con altas esferas político-partidistas. Es deseable que se explique a detalle el proceso, los criterios y las evaluaciones para la adjudicación de la concesión a esta empresa, sobre todo porque no hay antecedente alguno de experiencia en el manejo de concesiones carreteras. Hasta hoy hay muchas dudas sembradas en esa acción gubernamental. Solicitamos claridad con el propósito de que los ciudadanos tengan certeza en el manejo de los bienes públicos estatales y confianza para que quienes son beneficiados por las concesiones tengan probada capacidad y solvencia moral. De la misma manera, habrá que revelar los alcances de los proyectos para la prestación de servicios, los cuales se encuentran bajo la categoría de reservados en la dependencia o dependencias respectivas. A ciencia cierta, solo unos pocos saben cuáles son los montos, los plazos, condiciones y costo financiero de cada uno de ellos. Los poblanos tenemos derecho a saber en qué y cómo se comprometieron dineros públicos que podrían comprometerse hasta por 30 años. La transparencia debe considerarse como un gran avance en la calidad democrática y sin duda abre la posibilidad para un cambio profundo entre la sociedad civil y su gobierno. Gracias anticipadas, señores secretarios, por su respuesta. Para responder las preguntas formuladas por el diputado Víctor Manuel Yorgana Jiménez, se concede el uso de la palabra al ciudadano secretario Luis Maldonado Venegas. Señor diputado Yorgana, todo mundo le reconocemos su gran experiencia política, su gran trayectoria, incluso en otros momentos importantes de este Congreso. Y por supuesto a esa capacidad no se le podía ir a usted el día de hoy la oportunidad de abordar el tema que podríamos decir hoy es el más rentable desde el punto de vista mediático y
por supuesto también ante las expectativas y la sorpresa que ha causado en la sociedad mexicana y por supuesto en la sociedad poblana, y pues este escandaloso asunto de la empresa Oceanografía SADCB. Entonces lo felicito, lo van a felicitar de su partido. Pero además hay que decirlo, si usted me permite, para poder abordar la respuesta. Fíjese qué curioso cómo cambian las posiciones cuando cambian también los contextos y las oportunidades. Lo digo porque a principios de esta semana, en el Congreso de la Unión, muy concretamente en la Cámara de Diputados, varios grupos parlamentarios de oposición allá, no acá, solicitaron lo mismo que usted pide: la comparecencia de funcionarios públicos federales, muy concretamente del señor director de Pemex, y su partido allá, no acá, se opuso al punto de acuerdo. De hecho logró desecharlo porque consideró que era irrelevante e innecesario ante el hecho muy claro de que ya había una investigación dirigida pues, a los temas controvertidos que ha podido ubicar en este caso la Procuraduría General de la República. Ahora, acá, no allá, me da mucho gusto que podamos hacer un ejercicio diferente, que el coordinador de un grupo parlamentario que no es mayoría acá, no allá, de un grupo parlamentario de oposición acá, no allá, sí podamos intercambiar información sobre este tema. Yo me voy a esmerar por tratar de responder en lo que está a mi alcance, porque pues tiene que ver más bien con áreas y materias de otras secretarías en las partes sustantivas. Espero que no se me ofendan mis compañeros secretarios del gabinete por andar abordando temas que no me competen, pero sobre todo en la situación jurídica sí, y creo que allí es la oportunidad para que podamos abordar el tema. Quisiera simplemente nada más recapitular y contextualizar para la respuesta algunos antecedentes que son de información pública y sabida. Todos recordamos que fue el 11 de febrero, hace menos de un mes, que el secretario de la Función Pública Federal dio a conocer que dicha dependencia estaba procediendo a aplicar una sanción meramente de carácter administrativo que implicaba la inhabilitación de esta empresa por un periodo determinado en función de que había identificado algunas irregularidades respecto a algunos contratos específicos de la empresa, en el caso de prestación de servicios y de obra pública a la paraestatal Pemex. Y por supuesto esa resolución fue boletinada a todos los gobiernos estatales y municipales en virtud de que la inhabilitación establecía progresivamente, no retrospectivamente, pues que no se podían realizar otros nuevos contratos de obras o de servicios con esta empresa durante el periodo de inhabilitación. Aquí a Puebla llegó y por supuesto la secretaria de la Contraloría lo difundió y lo circuló entre las áreas competentes para que se cumpliera de manera puntual la resolución de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, hasta ahí estamos ante una empresa con imagen de solidez financiera, técnica, quizás de las de mayor crédito a nivel no solo nacional, sino de las nacionales a nivel internacional. Todos recordamos además que hasta la fecha sigue prestando el 50% de los servicios a Pemex, de los servicios privados. Pero digamos, hasta ahí estamos ante una empresa, repito, legal y legítima, que además no se desconocen sus operaciones previas. Fue apenas hace una semana cuando el señor Procurador de la República dio a conocer pues de las indagatorias realizadas que ponían a descubierto un megafraude, y como todos los fraudes, pues fraude tiene que estar tipificado en ley, pues es un engaño maquinado.
enorme el engaño y la maquinación debe de ser también portentosa, porque para llevarse en el engaño a instituciones financieras, figúrese usted, del tamaño de Citicorp o de Banamex, bueno, pues y supongo que pues ahora las averiguaciones determinarán y iremos conociendo más información acerca del caso. El tema ha escalado también en otros aspectos, ya se tiene ahí también indicios de algún fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se coaligaron varios acreedores que estaban asegurando bienes de la empresa y lo peor de todo, acaba de desaparecer el barco oceanográfico de investigación y prospección más grande del mundo y hoy en día desapareció de las aguas de Campeche, no se sabe su lugar, su ubicación y su destino. Bueno, he hecho esos antecedentes simplemente para poder contextualizar el caso que puede estar asociado a la empresa y que es el que algunos medios han abordado pues, con la información disponible. Por eso digo que qué bueno que hoy tengamos oportunidad de poder ampliarla, de precisarla, de corregir algunas percepciones también equivocadas. Pues, hoy vuelvo a repetir, pues es el tema mediático por excelencia. A ver, en primer lugar, como ustedes saben, hace 2 días el gobierno del estado de Puebla culminó un proceso a través de su organismo descentralizado denominado Carreteras de Cuota de Puebla para cancelar el título de concesión no a Oceanografía, sino a 2 empresas que pudiéramos denominar subsidiarias, en realidad no tienen este carácter, pero digamos que socios de Oceanografía, algunos de ellos, forman parte de estas empresas denominadas Osa Constructora y Edificadora SADCB, bien, que son a las que se les otorgó el título. Esto es muy importante porque pues ustedes ahorita hablan de una empresa que por cierto está intervenida por la Secretaría de Hacienda ya. No ha desaparecido, por allí escuché también hoy o leí de otro de los diputados aquí presentes que hablaba de que como ya no tiene personalidad, no, la personalidad la tiene. La empresa continúa, sigue sus... Imagínense si suspenden las operaciones, se viene abajo y el daño en patrimonial a Pemex va a ser descomunal. Por eso fue muy oportuno y muy correcto lo que se hizo. Se intervino la empresa por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del sistema de administración de bienes asegurados. Y hoy quien dirige, quien administra, quien controla la empresa es Hacienda. Eso es muy importante saber. ¿Cuál? Oceanografía. Mientras que Osa Constructora y Edificadora, desde el punto de vista legal, técnico, no ha tenido hasta este momento ningún cambio de estatus. Yo creo que ahí pues, siguen siendo sus directivos, ahí no